¿Cómo fue posible que países con ideologías tan distintas y en muchas ocasiones tan contrarias, como era la Alemania nazi y la Unión Soviética, pudieran llevar a cabo un pacto, en este caso el pacto nazi-soviético, también conocido en otras partes como el pacto Ribbentrop-Molotov? Bueno, lo que pasa es que hay que analizar las circunstancias de la época. Por una parte, Alemania representaba una amenaza tanto para Francia e Inglaterra, tanto para Francia e Inglaterra, que estaban hartos del militarismo y expansionismo alemán, además de su nacionalismo extremo, como para la Unión Soviética, siendo que la Unión Soviética, al enarbolar la ideología comunista, el cual resaltaba la lucha de clases, la dictadura del proletariado, esto era totalmente contrario a la idea del nacionalismo extremo, la jerarquía social y que defendían las ideas fascistas, además de un racismo totalmente intolerante, lo cual obviamente es contrario también a la ideología comunista. Entonces, en un primer momento, la Unión Soviética buscó una alianza con Francia e Inglaterra. Se reunieron en Moscú y la Unión Soviética empezó a establecer que era necesario que ellos tuvieran bases del Ejército Rojo en los países bálticos, como Lituania, Letonia y Estonia, además de Polonia. Sin embargo, esta idea no gustaba, especialmente a los ingleses, porque ellos deducían, con gran parte de la razón, debo de aclarar, que a partir de estas bases la Unión Soviética empezaría un expansionismo. Por lo tanto, debido a estas diferencias, no se pudo llegar a un acuerdo. Pero a Stalin, el dictador soviético, le era necesario tener tiempo para preparar al ejército rojo para la futura lucha contra Alemania. Mientras que Alemania quería tener el tiempo suficiente para no abrir dos frentes. Por una parte, Hitler quería enfrentar a Francia en Inglaterra y a Inglaterra sin que la Unión Soviética le estorbara. Entonces, en eso coincidían ambos dictadores, tanto el fascista, que el nazista, como el soviético. Querían tener tiempo antes de enfrentarse entre ellos, porque era obvio, países con ideologías tan contrarias tarde o temprano se iban a terminar enfrentando. Entonces firmaron este pacto nazi-soviético con el fin de no atacarse entre ellos y darse un tiempo en lo que consideraban que estaban preparados para una guerra entre ellos. Sin embargo, los cálculos le fallaron a Stalin al no esperar que Alemania los atacara para 1941. Stalin pensaba que la lucha finalmente contra Alemania se daría en 1943. Entonces había hecho sus cálculos en cuanto a armamento, progreso de la industria bélica, precisamente para tenerlo todo listo para 1943. Sin embargo, lo que no se esperaba Stalin es que Hitler atacara a la Unión Soviética sin haber derrotado aún al Reino Unido, lo cual hubiera sido lo más lógico. Esto tomó totalmente desprevenidas a las fuerzas soviéticas, que tuvieron que retroceder de manera muy desesperada a partir de junio de 1941, teniendo grandes pérdidas en Bielorrusia, alrededor de 330.000 hombres, en Ucrania, alrededor de 440.000 hombres, siendo que el sitio de Kiev fue en el sitio de Kiev se vivieron las pérdidas más costosas que cualquier ejército había enfrentado en una guerra. 440.000 hombres era una pérdida devastadora. Cualquier otro país con estas pérdidas se hubiera rendido. Sin embargo, los rusos pudieron salvar en último momento a su capital, Moscú, de las fuerzas de la Wehrmacht para diciembre de 1941. Y nunca Alemania estuvo tan cerca de una victoria en el frente del este, lo cual le hubiera dado una gran ventaja ante los ingleses y posteriormente los estadounidenses. Entonces es muy importante analizar el por qué pueblos tan distintos llevaron a cabo pactos, de tal forma que uno puede entender cómo es que se llevaron a cabo, y es importante efectivamente saber el contexto de todo esto. Por el momento me despido, hasta pronto.